Sí. Uf, buen saxo. En este canal, además de hacer análisis y reacciones musicales, le dedicamos un espacio considerable a ver las nuevas perspectivas que hay en términos de composición y de producción musical. Y claro está que al día de la fecha, siendo 2026, una de las cuestiones que están más en boga tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para crear música. Por eso hoy vamos a testear una nueva inteligencia artificial que se encuentra disponible en la web, que se llama Music Creator AI, donde vas a poder crear a través de unos prompts con ideas propias, tanto musicales como en cuanto a letras, música del estilo que se te imagine. Yo ya la estuve testeando, pero vas a ver que en la página principal, que vas a tener el link en la descripción para poder acceder, te vas a encontrar con toda la descripción en detalle, pero nosotros vamos a ir directamente al hueso. Desde acá mismo podés escribir un pequeño prompt para empezar a generar música, pero lo que va a ocurrir, por ejemplo, si pongo pieza de rock con sintetizadores y le doy a crear música ahora, nos va a llevar directamente a nuestro panel de control, donde se van a quedar ancladas todas las composiciones que vayamos creando con esta inteligencia artificial. Automáticamente vamos a aparecer en esta pantalla, donde en el costado izquierdo vas a tener todas las cosas que podés hacer. Generar música directamente con IA, que puede ser solo instrumental o con vocales. Podés generar las letras directamente con la inteligencia artificial. Podés generar una voz en particular con la inteligencia artificial, covers, incluso un video musical y demás. Nosotros vamos a ver algunas herramientas, no todas, por lo menos las que en términos de mi labor profesional me resultan más productivas o interesantes. Como verás acá al costado ya tengo algunas piezas con las que estuve testeando, que después te las voy a hacer escuchar. Acá está el prompt, pieza de rock con sintetizadores, solamente le dije eso. Uno, si quiere, puede agregar letras escritas o un audio que ya tengas hecho, que puede ser el audio transportado a MP3 o WAV, o directamente podés grabar la voz en ese momento. Y acá podés especificar aún más el género, o bien solamente dejar eso y cliquear en generar música. Vamos a ver qué produce con este prompt bastante genérico y sin mucho detalle. Mientras esperamos que la inteligencia artificial genere los tracks que le solicitamos, porque te va a generar por defecto 2 de distintas duraciones. Si vos le ingresás la letra, de acuerdo a la extensión de la letra, va a hacer que la pieza dure eso, o si no, va a dar una duración genérica. Yo antes le había propuesto que escribiera algunas piezas de rock progresivo en 7/4, por ejemplo, y los resultados de 1 minuto fueron estos. Muy interesante, las guitarras suenan muy bien, la batería también está muy marcado, está muy en estilo, lo llevó más para el lado del metal progresivo o del gent directamente, sobre todo por la sonoridad de las guitarras. La otra opción que me dio fue esta. Incluso las guitarras, cuando están en composé, cuando son de a dos, están muy bien armonizadas, así que tiene mucho sentido. Otra composición ya con letra que le pedí que hablara específicamente sobre la inteligencia artificial y que mezclara una voz femenina y masculina en español, tuvo el siguiente resultado. Y que era con piano. Buen color. Vamos a adelantarlo un poco. La voz se escucha muy bien, la voz masculina, a dúo. Pero cuando el mundo rompe, tu voz me sostiene. De hecho, acá vas a poder ver el prompt, le puedes cambiar el título si querés, porque el título lo pone aleatoriamente, salvo que vos lo especifiques. Dice que es una balada pop en 72 BPM, rubateada, es decir, que no esté específicamente a tempo, con un piano solo y demás, muy interesante. Y la otra opción que me dio, perdón, esa era la que escuchábamos, esta es la otra opción, arranca con el piano también, como un tren sin andén. Tiene mucha reverb. Entre tantas sombras, en una pantalla azul, pero cuando el mundo rompe de mí, amor vence el ruido. Siempre cuando escuches lo que hace una inteligencia artificial hay que prestarle atención a los agudos, sobre todo, y a los graves. Cuando está en el registro medio suelen funcionar en general todas muy bien, pero claro, en los extremos de las tesituras, sobre todo vocales, es donde pueden hacer un poco de agua, pero acá parece que lo ha solventado bastante bien. De amar de verdad.
pero hay un pulso sencillo que ninguna máquina hará. Mirá lo que dice la IA sobre sí misma. Amor, no me sueltes hoy, tan cerca de mí. Está bien que está tomando la idea del pop contemporáneo donde el uso del autotune está muy a la orden del día y por eso parecen un poco pichicateadas justamente las notas más agudas y tienen como esa redondez propia del autotune, pero es parte del estilo en el que está trabajando, que va justamente muy, como decía, a la orden del día respecto de cómo se trabaja en la producción musical actualmente. Lo que le acabamos de pedir, pieza de rock con sintetizadores, fíjate que yo no le puse letra y la extensión es de casi 4 minutos, Fuego de Neón. La primera versión dice así. Esto es lo que recién creamos, no lo escucho todavía. Ok. Están en los sintetizadores, están sobre todo en los agudos. Vamos a ver si tiene letra. Con tu sombra en el panel, la casa y... Fíjate que esta voz, a diferencia de lo que pasaba con las baladas, independientemente de que hay una pared de sonido mucho más grande, están más procesadas porque van más con el estilo que buscó trabajar de este rock alternativo con sintetizadores. De hecho, acá puso Alternative Rock with Driving 4 on the Floor, o sea, con un 4x4 en las baterías como bien marcado, un bajo sincopado y guitarra eléctrica. La cornisa no me deja bajar. Fuego de neón. Yo acá no le di ningún prompt sobre las letras, solamente puse pieza de rock con sintetizadores. Vamos a ver la otra versión que hizo. Me gusta el comienzo cinematográfico. Sintes. Observa que si no sos muy detallado con lo que le estás pidiendo, va a tomar una idea general y puede sonar... Incluyó todos los elementos. Queríamos rock con sintetizadores. Luego el trabajo que hizo con la voz y con la letra va como punto y aparte. Veamos otro de los elementos, porque vos acá, además de especificar esto, podés pedirle que sea solo instrumental. Si no lo especificás, le va a agregar letra. Ya dijimos que podemos agregar audio o letras que nosotros hayamos creado. Y también podés elegir el tipo de inspiración. Fíjate que si yo voy seleccionando estas opciones, va incluyéndolo en el prompt. Y también podemos, por ejemplo, el estado de ánimo, incluirle algo más. En el instrumento, qué instrumento queremos que aparezca de toda esta alta gama: violín, viola, violonchelo, guitarra, bajo, trompeta, trombón, tiene de todas las variantes posibles. Ambiente, canto de pájaros, muy interesante, olas, truenos, acá es más justamente del ambiente, no que sea solamente ambiental, sino qué sonido ambiente, vinilo, si querés hacer algo más cercano al lo-fi, por ejemplo, y el género vocal, masculino, femenino o un mix de los dos, como habíamos escuchado en la pieza de piano que le había pedido que componga previamente. Tenemos el generador de letras de la IA, donde acá podemos pedirle que escriba una letra. Escribe una letra sobre la IA y la música. Súper genérico, podemos especificar el estado de ánimo. Voy a poner triste para que sea más posapocalíptico. El tipo de, esto es muy interesante, la estructura: verso, estribillo, puente o parte C. Una forma AABA, muy tradicional. Forma ABC, BCB, muy interesante también. O forma libre. Vamos a ponerle forma libre. En el estilo pop yo quiero que sea algo más jazzero. Y presionamos generar ahora. Acá recordemos que va a generar solamente la letra. Después podemos utilizar esta letra para crear otra pieza en ese sentido. Pero fíjate que es muy interesante. Melancolía digital le puso de nombre. Y acá está la letra. Luces tenues y un eco en la habitación. Es tarde y resuena una vieja canción. Bien, rima por lo menos en la intro. Tenemos verso, precoro, coro. Que recordemos que precoro es preestribillo y coro es estribillo. Verso es la estrofa y de vuelta la estructura. Puente es una estructura bastante interesante. Hasta incluyó el instrumental sugerido: piano suave, saxofón llorando, bajo profundo. Y cierra con el estribillo y el outro. Muy bien, podés generar la música para esta letra directamente desde donde dice generar música. Nos va a trasladar la letra a la parte del prompt que habíamos visto previamente y acá tenemos que volver a presionar generar música. Fíjate que acá abajo te pide el género vocal, es decir, masculino o femenino. Vamos a ponerle random, a ver qué prefiere elegir, y le damos a generar música para que nos genere una pieza musical en base a la letra que también le pedimos que genere a la inteligencia artificial. Fíjate que antes de que termine de procesarse Melancolía digital, como le ha puesto a nuestra pieza de jazz melancólico hablando de inteligencia artificial y música, puedes empezar a reproducirlo, pero no lo va a reproducir en su totalidad porque no lo terminó de procesar. El piano está muy bien. Te recomiendo siempre... buen saxo. Te recomiendo siempre utilizar auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando y para ir
al filo con estos detalles que mencionamos, por ejemplo, las voces en los agudos y los graves, la tesitura de los instrumentos también, si está ajustado a estilo o no. Esto está muy bien. Luces tenues y un eco en la habitación. Es tarde y resuena una vieja canción. Bien, fue más por el lado del bolero con esta intención, me gustó. Este es un saxo más animado, pero fíjate que en la forma de ejecución de los instrumentos también no busca que sea algo extremadamente cuadrado, como ajustado a grilla, sino que le da esta cierta rubateada, este cierto rubato que tenemos a la hora de tocar los seres humanos, que resulta muy interesante. Vamos a ver una cosita más, que es el removedor de vocales o el separador de pistas. En estos casos vos podés subir una pista que sea de tu autoría o buscar alguna por YouTube para poder separar las voces o los instrumentos. Por ejemplo, si querés hacer un karaoke en tu casa y no querés que se escuche la voz original, podés remover eso con el removedor de vocales, que serían las voces o las pistas, y podés subir música o ir a la carpeta de mi música, que es lo que vamos a hacer, para seleccionar alguna de las pistas que hemos creado previamente. Por ejemplo, voy a agarrar esta, Cristal y algoritmo, confirmo, y acá voy a tener que seleccionar separar pistas, que te va a decir remover la voz, división de 4 pistas, vocales, batería, bajo y otros, que ahí van a estar incluidos los teclados y otros instrumentos, o todas las pistas detectadas. Vamos a ir primero con las voces nada más, y le ponemos separar pistas para que nos divida la música por un lado, mejor dicho, los instrumentos por un lado, y las voces por el otro. Ahí nos separó las voces. Vamos a ver, fíjate que está por un lado la voz y por el otro lado el instrumental. Le voy a bajar el volumen y vamos a reproducirlo. Lluvia en cristal y yo te miro de cerca. Y ya me quiere perder. Tú me sabes reconocer. Que como siempre a la hora de separar las pistas, cualquier proceso manual o cualquier proceso de inteligencia artificial va a encontrarse con ciertas dificultades o limitaciones porque, salvo que cuentes con los archivos originales para poder separar las pistas, es muy difícil que salgan del todo limpias o pulcras. Te puede servir para una referencia, para sacar una parte de una canción, por ejemplo, o para samplear algo, o para probar cómo sería maquetear con eso y tener una idea más aproximada de lo que querés hacer para tu música en particular. Esto ha sido Music Creator AI. Para probar esta IA vas a tener el link debajo en la descripción. Como siempre decimos en este canal, estas herramientas no van a suplir nuestro trabajo como artistas, como músicos, compositores, porque yo mismo soy músico y compositor, e imagínate que al principio estábamos todos aterrados con que esto nos iba a quitar completamente el trabajo, pero la realidad es que como músicos y compositores, para estar a la orden del día, también necesitamos buscar estas herramientas, conocerlas, saber manejarlas, para poder aprovecharlas en nuestro propio trabajo, porque es justamente eso, una herramienta, y esa herramienta va a ser útil o no de acuerdo a cómo la utilicemos. Por eso es mejor conocer estas cuestiones y no dejar que nos pasen por al lado, independientemente del ruido que ocasionalmente puedan generarnos, porque siempre va a ser mejor saber y conocer al respecto que no tener ni idea de lo que estamos haciendo o con lo que estamos trabajando o con lo que estamos lidiando día a día. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.